Hola, buenas de nuevo. Vamos con el tema de estabilidad transversal de patrón de yate. Este es un tema en el que siempre hacen 3 o 4 preguntas. No es un tema complicado, pero es un tema que hay que entender con un poquito más de atención. Por eso os hago este tutorial. Vamos con él. Bien, estabilidad transversal es la primera parte del tema 1. Luego la siguiente parte de este tema de seguridad en la mar está los equipos de seguridad, abandono de la embarcación y salvamento marítimo. De este tema, seguridad en la mar, el único que es un poco de entender es el de estabilidad transversal. Los demás son de estudiar, ni más ni menos. Bien, el tema de estabilidad transversal nos van a pedir la definición, centro de gravedad del barco de desplazamiento, lo que es el centro de cadena de empuje, lo que es la altura metacéntrica y los tipos de equilibrio que hay. Y luego conocimiento sin cálculos de la influencia de la altura metacéntrica en la estabilidad transversal. Está claro, no va a haber problemas de estabilidad. Va a haber solo teoría. Bien, ¿por qué flota un barco? Un barco flota porque tiene que haber una fuerza que se oponga a su peso. Nosotros cuando hablamos de desplazamiento de un barco, el desplazamiento de un barco no es ni más ni menos que si cogemos un barco, lo ponemos en una balanza, lo que pesa. Eso es el desplazamiento del barco. ¿Por qué los llamamos desplazamiento del barco? Por el teorema de Arquímedes. El teorema de Arquímedes dice que un barco flotando, un cuerpo sumergido en un fluido, experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen de agua desalojado. El peso de volumen de agua desalojado o desplazado tiene que ser igual al peso del barco. Por eso cuando hablamos del peso del barco, en vez de peso vamos a hablar de desplazamiento. Pero para que este barco esté en equilibrio, obviamente tiene que haber una fuerza exactamente igual al peso que lo mantenga donde está. Si no existiese esta fuerza, el barco se hundiría más. Y eso es lo que nos dice el teorema de Arquímedes, principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen de líquido que desaloja, que desplaza. Si nosotros sumergimos un trozo de hierro en un fluido, al meter este hierro en un fluido, va a salir por este grifo un volumen igual al volumen de hierro. Como este volumen de hierro pesa más que este volumen de líquido, el cuerpo se hundirá. Si nosotros lo que sumergimos es un barco, en este fluido, imaginaos que tenemos este tanque cuyo nivel está enrasado con el principio del grifo. O sea, aquí no hay nada. Y metemos este barco en este tanque. Al meter este barco en este tanque, el nivel del agua subirá y saldrá por aquí tanto líquido como volumen haya desplazado este barco, o sea, el volumen de esta parte. El peso de este agua es igual al peso del barco. Por eso el barco está aquí flotando. El peso del volumen desplazado es igual al peso del barco. Eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Aquí lo tenemos. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen que desaloja. Por eso flotan los barcos. Por eso vemos de vez en cuando unos barcos monumentales que nos preguntamos, ¿esto cómo es capaz de flotar? Todos nos lo preguntamos y nos lo hemos preguntado alguna vez. Bien, hay varios conceptos que debemos de saber manejar. Lo que es el desplazamiento, hemos dicho que el desplazamiento es igual al peso de la embarcación, ni más ni menos, al peso y que es igual al peso del líquido desplazado. El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todos los pesos del barco. Varía con la distribución de pesos de barco. Es decir, si nosotros tenemos un barco homogéneo, un taco de madera, el centro de gravedad de un taco de madera es el centro geométrico de ese taco de madera. Si a ese taco de madera le ponemos debajo una plancha de acero, estamos desplazando el centro de gravedad hacia abajo. Si en un barco hueco lo cargamos por abajo, le ponemos los pesos muy bajos, el centro de gravedad se desplaza hacia abajo. Si a un barco hueco lo cargamos en la parte superior del barco,
los pesos los ponemos en la parte superior, su centro de gravedad se está desplazando hacia arriba. Con lo cual, el centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todos los pesos del barco y varía con la distribución de los pesos a bordo. Luego llamamos carena a la parte sumergida del barco, ni más ni menos, lo que está mojado. De ahí para abajo es la carena. Y el centro de carena es también definido como el centro de empuje ascendente o centro de la fuerza de flotación. Hemos dicho que para que un barco flote tiene que haber una fuerza que se oponga a su peso de sentido contrario, o sea, vertical. Y esa fuerza se aplica en el centro de carena, que no es ni más ni menos que el centro geométrico de la parte sumergida. El centro geométrico. Con lo cual, el centro de carena no varía con la distribución de pesos a bordo, con la distribución de pesos. No, varía con la forma de la parte sumergida. Ahora profundizaremos un poquito más en este tema. Bien, aquí tenemos un barco. Esto es el centro de gravedad. El centro de gravedad de todo el barco. Y esto es el centro de empuje, o el centro de carena, el centro geométrico de la parte sumergida. Aquí se aplica un peso vertical hacia abajo, que es el peso del barco, y aquí se aplica una fuerza vertical hacia arriba, que es el centro de empuje del barco. Bien, entonces, la posición de G y de C. Vamos a hablar del centro de gravedad primero. Esto es un barco. Y esto es el centro de gravedad, donde está aplicado el peso. Y aquí tenemos un tanque vacío. Si nosotros este tanque lo llenamos, el centro de gravedad va a bajar un poco. Si nosotros este tanque lo llenamos, el barco se va a hundir un poquito más. Si se va a hundir un poquito más, esta forma, que es la parte sumergida, va a variar. Luego el centro de carena va a subir porque va a ser el centro geométrico de la parte sumergida. Este caso, este es el mismo barco. Si llenamos este tanque, vamos a suponer que este barco se hunde todo esto. Su centro de gravedad va a ir de aquí y un poquito más abajo. Aquí está pintado, aquí. Y el centro de carena es la parte geométrica de la zona sumergida. Si el centro geométrico de la zona sumergida, esto es casi un rectángulo, es la intersección de estas dos diagonales, en este caso será la intersección de estas dos diagonales. Luego el centro de carena con respecto al barco sube un poco. Si este tanque lo llenamos de plomo, el centro de gravedad baja más, el barco se hunde más. Luego la parte sumergida es mayor. Luego el centro de carena, la parte sumergida, la carena, su centro geométrico estará más abajo, al ser mayor lo que está sumergido. Luego el centro de carena sube un poco más de lo que ha subido aquí. Bien, entonces, con la variación de pesos a bordo, podemos, por que el centro de gravedad de todo el barco varía, variar G. Y por la variación de la parte sumergida, variar C. Variar G, centro de gravedad, y C, centro de carena. Tipos de desplazamiento de un barco, tipos de peso de un barco, por decirlo de una forma un poquito más de campo, por decirlo, ¿no? Tipos de desplazamiento. En rosca, cuando el barco sale del astillero, vacío y sin equipos. En lastre, navegando sin carga, o en carga máxima total, totalmente cargado, con equipos, lastre y tripulación a bordo. Cuando hablamos del desplazamiento máximo en yates, cuenta la embarcación más las instalaciones, los motores, los tanques llenos de diésel, de aceite o de agua, el máximo de personas autorizadas en el barco, a razón de 75 kilos por persona, y el equipo de seguridad obligatorio. Acordaros que en mis presentaciones, cuando veáis algo en verde, es que es una pregunta recurrente en los exámenes de patrón de yate en Baleares. ¿Qué es la estabilidad? Es la tendencia que tiene un buque a recobrar su posición inicial. O sea, cuando un barco es apartado de su posición de equilibrio por la fuerza del viento, las olas, cualquier fuerza exterior,
La tendencia que tiene el barco a volver a su sitio es la estabilidad. Y nosotros vamos a estudiar de la estabilidad estática y transversal. Bien, la clasificación transversal puede ser estática y dinámica. Esta presentación y este programa nos lleva a estudiar un poco de la estabilidad estática. La estabilidad estática se divide en inicial y para grandes escoras. Para grandes escoras es cuando la escora del barco es mayor de 10 grados y inicial es cuando es menor de 10 grados. Esto, como veis, es una pregunta recurrente. Una pregunta que nos hacen de vez en cuando en los exámenes es cuando hablamos de una escora entre 7 y 15 grados, ¿qué es estabilidad transversal inicial o grandes escoras? Es inicial. Fijaros que el límite está en 10. Pero en la pregunta que nos hagan en el examen nos pueden hablar entre 7 y 15. Si es entre 7 y 15, es inicial. Bien, también pasa que si nosotros cambiamos de densidad, es decir, navegamos, por ejemplo, de agua salada a agua dulce, el barco se va a hundir más o menos. En un río el barco se hunde un poquito más. ¿Y qué fórmula nos da lo que se va a hundir nuestro barco? Esta. El calado medio por el peso específico del agua es el calado medio, en el otro tipo de agua, por el peso específico de la nueva agua. Y con esta fórmula sacaríamos el calado medio. Os repito que el programa no nos va a pedir que hagamos ningún tipo de cálculo, pero es conveniente saber que en un río nuestro barco se va a hundir más que en el mar. Y ahora vamos a hablar de francobordos. Francobordos es la distancia que hay desde la línea de flotación. La línea de flotación es la intersección del agua con el barco a la tapa de regala. Fijaros que dependiendo del diseño del barco, el francobordo en popa aquí puede ser distinto que el francobordo en proa aquí. Todo depende del lanzamiento de la cubierta. Bien, esto es el francobordo, la distancia desde la tapa de regala hasta la línea de flotación. Y llamamos reserva de flotabilidad al volumen estanco del casco comprendido entre la línea de flotación y la cubierta superior. O sea, todo el volumen estanco. Estanco significa que no puede entrar agua. Si nosotros somos capaces de cerrar el puente con una escotilla o con una compuerta y aquí no puede entrar agua, ese espacio estanco también cuenta para la reserva de flotabilidad. Es decir, la reserva de flotabilidad es el volumen estanco comprendido entre la línea de flotación y la cubierta, más los volúmenes estancos que están encima de la cubierta. A veces en unos barcos esto está abierto y a veces en unos barcos se puede cerrar. Pero si se puede cerrar, se tiene que cerrar con una puerta estanca, con una puerta por la que no entre el agua si el barco vuelca. Y entonces cuenta como reserva de flotabilidad. Y luego llamamos coeficiente de flotabilidad la relación que existe entre el volumen de la obra muerta y la obra viva. La obra muerta sabemos que es todo lo que hay encima de la línea de flotación. Y la obra viva es todo lo que hay debajo de la línea de flotación. Entonces, la relación existente entre el volumen de la obra muerta y el volumen de la obra viva es el coeficiente de flotabilidad. Luego hay otra definición de francobordo, que es el valor lineal de la altura del volumen de la reserva de flotabilidad. El valor lineal de la altura, hemos dicho que la reserva de flotabilidad es esto, todo lo que hay por encima de la línea de flotabilidad hasta cubierta. Pues el valor lineal de la altura del volumen de la reserva de flotabilidad también se llama francobordo. Bien, y ahora vamos a ver la estabilidad inicial transversal. Tenemos este barco cuyo centro de gravedad es G. Hayamos dicho que G es el punto donde está el peso del barco, ¿no? Donde podemos aplicar el peso del barco para nuestros cálculos. Y C es el centro de carena, que es donde se aplica el empuje vertical y hacia arriba. Entonces G es el centro de gravedad del barco y C, el centro geométrico, repito, centro geométrico de la parte sumergida. Y llamamos K a la quilla. Como hemos dicho,
En G se aplica el peso del barco, que lo vamos a llamar desplazamiento. Y en C se aplica el empuje. En este caso, el empuje es igual al desplazamiento. Por eso el barco está quietecito ahí y en equilibrio. Imaginaros que por una fuerza exterior, este barco escora. Escora un ángulo, un ángulo phi. El centro de carena, hemos dicho que es el centro geométrico de la parte sumergida. Si nosotros trazamos las dos diagonales, pues más o menos caerá por ahí. Pero si escoramos el barco, el centro de carena está desplazándose, porque ahora será el centro geométrico de esta parte, sumergido. Luego el centro de carena, al escorar el barco, se desplaza hacia un lado. Es el centro geométrico de esta parte. Ya no es esta parte, sino es de la parte azul, lo que está debajo del agua. El centro de carena se va a desplazar desde aquí hacia esta banda. Y aquí se va a aplicar el empuje. La intersección de la línea vertical desde el nuevo centro de carena hasta la línea de crujía del barco se llama metacentro. Este es un punto muy importante, ahora veremos por qué. Metacentro transversal es el punto de corte del plano diametral del buque, del plano de crujía, de esta línea, con la vertical trazada desde el nuevo centro de carena, C', cuando éste ha sido desplazado a causa de una escora, C' hacia arriba, en vertical. Este punto se llama M, metacentro. Es muy importante tener claro el concepto de metacentro. El metacentro, obviamente, si el barco escora más, el centro de carena se desplazará más aquí y el metacentro variará. Entonces el metacentro depende de la escora que tenga el barco, de este ángulo. Eso es lo mismo, de este ángulo, del ángulo de escora. Vamos a llamar Gm a la altura metacéntrica. Si G es menor que M, o sea G está por debajo del metacentro, la altura metacéntrica es positiva. Si G está por encima de M, la altura metacéntrica es negativa. Eso es una definición, es por definición. En este caso lo natural es que el centro de gravedad esté por debajo, positivo. Si está por encima es negativo y veremos qué es lo que pasa. Y luego llamamos Cm al radio metacéntrico. Pero este elemento Cm no va a ser motivo de nuestro estudio en este curso. Bien, y como veréis, en G está aplicado el peso del barco o el desplazamiento. Y en el nuevo centro de carena está aplicado el empuje del barco. Y el peso y el empuje es el mismo, que es el peso del volumen de líquido desplazado según Arquímedes. Pero si os fijáis, esto es un par de fuerzas. Y un par de fuerzas, este par de fuerzas, lo que va a tender es a adrizar el barco. Hemos sacado el barco de su punto de equilibrio, lo hemos escorado y este par de fuerzas, este tirando hacia abajo y este tirando hacia arriba, lo que va a intentar es llevar el barco a su posición inicial, a la posición de equilibrio. Por eso si nosotros en un barco lo escoramos por motivo de un peso, por motivo del viento, y deja de actuar esa fuerza exterior, el barco tiende a ponerse donde estaba, porque este par de fuerza lo adriza. ¿Y esto por qué pasa? Porque G, el centro de gravedad, está por debajo del metacentro. ¿Y cuánto es el valor de este par de fuerzas? También, como recordáis, os he dicho que no vamos a calcular nada en este tema. Es un tema eminentemente teórico. Pero un momento de un par de fuerzas, para que lo sepamos, es la distancia que lo separa, Gz en este caso, multiplicado por el peso. Esto es un momento, que es fuerza o peso por distancia. Es el momento de adrizamiento. Y si Gz por trigonometría vemos que es Gm la distancia que va del centro de gravedad, del centro de gravedad, del centro de gravedad al metacentro multiplicado por el seno del ángulo de escora, pues aquí tenemos la fórmula del momento. Gm
por el seno del ángulo de escora por el desplazamiento. Esto es una fórmula trigonométrica muy sencilla que veremos cuando empecemos con problemas. Pero con esto, ¿qué es lo que os quiero decir? Os quiero decir que el momento de adrizamiento depende, 1, de Gm, de la altura metacéntrica, 2, de la escora y 3, del desplazamiento del barco. Mientras más Gm haya, más momento para adrizar el barco, o sea que el barco se va a adrizar más rápidamente. Mientras más escora haya, el barco va a tener un momento mayor para volver a su sitio. Y mientras más desplace el barco, el momento también es mayor. Bien, acordaros, momento de adrizamiento depende de Gm, de la escora y del desplazamiento del barco. Bien, ahora tenemos este barco que tiene su centro de gravedad aquí. Y hemos dicho que Gm es la altura metacéntrica, siendo el metacentro, como ya hemos dicho, la intersección de la línea de crujía con la vertical desde el nuevo centro de empuje o centro de carena. Bien. ¿Cómo puede variarse la altura metacéntrica? Pues de muchas maneras. Variando el G. Si nosotros el G lo subimos, ¿cómo subimos el G? Poniendo en el barco pesos altos, el centro de gravedad del barco irá subiendo. Si el G sube tanto que rebasa el metacentro, ojo, ya veremos qué es lo que pasa. Entonces G lo podemos variar hacia abajo cargando pesos bajos y hacia arriba cargando pesos altos. Si ponemos pesos en cubierta, el G subirá. Y si ponemos pesos en la parte baja del barco, el G bajará. Bien. Cuando la altura metacéntrica Gm es pequeño, el barco da balances amplios y de gran duración. Se dice que el barco se duerme, es dulce o es blando. Si Gm es muy grande, el barco recupera rápidamente. El barco es duro. Bien, entonces estamos viendo cuál es la importancia de Gm en la estabilidad. Gm es un factor primordial para estudiar la estabilidad del buque. ¿Y qué estabilidad tiene que tener un barco? Depende. Como diría un gallego, como yo, depende. ¿Y de qué depende? Pues depende del tipo de barco que sea. Un barco de pasajeros tiene que tener un Gm que no sea muy grande para que cuando escore recupere despacito. Sin embargo, un barco de vela, un barco de regatas, tiene que tener un Gm muy grande para que cuando escore haya una fuerza que lo intente llevar al sitio. Bien, y esto es lo que hemos visto, ¿no? Que el momento adrizante es igual a Gm por la distancia, por el seno, directamente proporcional al Gm, desplazamiento, y seno el seno del ángulo de escora. Con lo cual Gm tiene un protagonismo muy grande en lo que es el comportamiento del barco para recuperar su escora. Por ejemplo, este barco. Este es un barco diseñado por el magnífico diseñador argentino Juan Key, que lo sepáis. Es un Swan 50. Un Swan 50 es un barco de vela que tiene el centro de gravedad muy bajo comparado con otros barcos. Es un barco muy ligero, construido en carbono, y aquí tiene un bulbo de plomo que lo que hace es le baja su centro de gravedad. El centro de gravedad bajo lo que hace es contrarrestar la fuerza de las velas y poder navegar con el barco poco escorado aprovechando la fuerza del viento. Bien, si este barco lo navegamos sin velas, es un barco duro, es un barco que se hace incómodo de navegar, es un barco que escora y recupera prácticamente, rápidamente. Bien, eso es un barco duro. Ahora vamos a hablar del equilibrio estable. El equilibrio estable es esta situación, el centro de gravedad debajo del metacentro. Cuando el centro de gravedad está debajo del metacentro, este par de fuerzas, rojo y verde, estable. Es un barco en situación de equilibrio estable. El barco ha escorado y este par de fuerzas, el par de fuerzas compuesto por el desplazamiento, el empuje y separado esta distancia gz, va a intentar poner el barco en su posición normal, con lo cual
En este barco KM es mayor que KG. GM es positivo. El barco, una vez escorado, su par de fuerzas, su par de contraescora, tiende a disminuir su escora y hacerla cero, a llevarlo a posición de equilibrio. Ese es un barco que está en equilibrio estable. Fijaros, sin embargo, en este barco. En este barco, el centro de gravedad ha subido por encima del metacentro. Si el centro de gravedad está por encima del metacentro, ¿esto por qué puede pasar? Porque la carga esté muy arriba y el centro de gravedad sube mucho. Si este barco escora un poco, en este caso, KM es menor que KG. En caso contrario, KM era mayor que KG. Fijaros el par de fuerzas, ¿qué es lo que hace? Pues si esta fuerza tira para arriba desde aquí y esta fuerza tira para abajo por aquí, está escorando más el barco de lo que aún está, pudiendo llegar a volcar. Este barco está en equilibrio inestable. El centro de gravedad está por encima del metacentro. Sin embargo, en este caso, este barco está en equilibrio indiferente. ¿Por qué? El centro de gravedad está en el mismo sitio que el metacentro. Si este barco lo escoremos el ángulo que lo escoremos, se va a quedar como está, porque no existe par de fuerzas. Y no existe par de fuerzas porque la distancia que separa a estas dos fuerzas es nula. Están las dos en el mismo punto. Esta tira para arriba y esta tira para abajo, pero hay ningún par que escore más o escore menos el barco. Esto es equilibrio indiferente. Luego un barco puede estar en equilibrio estable cuando Km es mayor que Kg, en equilibrio inestable cuando Km es menor que Kg, o en equilibrio indiferente cuando Km es igual a Kg. Espero que os haya quedado clarita esta parte del tema. Bien, ¿cómo se puede corregir el equilibrio inestable? En este caso vemos que el G está muy arriba. La única forma de corregir este equilibrio es echar el G para abajo. Y para echar el G para abajo se pueden bajar pesos de a bordo, cargar pesos por debajo de G o descargar pesos por encima de G. Y con eso estamos moviendo el centro de gravedad hacia abajo. ¿Por qué es importante la estabilidad? La estabilidad es muy importante por una razón muy clara. Los barcos mercantes grandes se cargan de tal forma que el centro de gravedad sube mucho, pero tiene que subir hasta un punto que no sea peligrosa la navegación y que el barco no llegue a estar en equilibrio inestable. Por eso es muy importante en los barcos mercantes y en los de pasajeros también, los pasajeros que llevan pasaje y carga, el oficial de carga. El oficial de carga sabe cómo tiene que empezar a cargar un barco. Un barco con varias cubiertas no puede empezar a cargar por la cubierta superior, hay que empezar a cargar por abajo, para mantener siempre el centro de gravedad lo más bajo posible. Este barco, aunque cueste creerlo, su centro de gravedad está por debajo del metacentro. Bien, esta es alguna pregunta parecida a las de los exámenes. Si el KG de una embarcación es igual o mayor que el KM, si el KG es mayor que el KM, el KG es mayor que el KM. Es este caso. KG mayor que KM. Estamos en equilibrio inestable. ¿Qué acciones correctoras inmediatas deberían de tomarse a bordo? ¿Desembarcar simétricamente pesos altos? Sí. ¿Trasladar pesos altos de forma simétrica hacia abajo? También. ¿Embarcar pesos lo más bajos posible dispuestos simétricamente con relación al diametral? Correcto. Todas son correctas. Hay que embarcar pesos bajos, hay que desembarcar pesos bajos o trasladar pesos bajos, hay que desembarcar pesos altos o trasladar pesos altos a abajo, de forma simétrica para no producir escora al barco. Si nosotros trasladamos un peso de un punto a otro, el centro de gravedad del barco se mueve. ¿Cuánto se mueve? Pues se mueve dependiendo del peso y de lo que lo traslades. Si trasladamos un peso pequeño, se mueve poco, pero se mueve. Si trasladamos un peso grande, se mueve más. ¿Y en qué dirección se traslada el peso de gravedad? Hacia el punto de traslado. Y la fórmula que nos da lo que se traslada, el centro de gravedad es esta. La distancia GG' es P, el peso que movemos, D por la distancia movida partido por el desplazamiento. Entonces aquí veis que lo que se desplaza al centro de gravedad, si el barco desplaza mucho, es poco. Si el barco desplaza poco, es mucho.
Ya os digo, como no nos en esto exigen, no nos piden hacer ningún tipo de cálculo, simplemente con esta fórmula quiero que os deis una idea que lo que se desplaza, el centro de gravedad, depende de lo grande que es el barco, de la distancia que se desplaza el peso y del peso que desplacemos. Pero siempre se mueve el peso de gravedad, por muy pequeño que sea el peso y muy grande que sea el barco. Se moverá poco, pero se mueve. Si el traslado de los pesos es solo horizontal, el centro de gravedad se mueve en el mismo sentido que trasladamos el peso y nos puede producir escora. Si el traslado es vertical, el centro de gravedad sube o baja, simplemente. Movimiento de G al cargar o descargar pesos. El centro de gravedad se puede mover hacia el punto de carga o descarga, también por esta fórmula. Y aquí tenéis un diagrama de lo que pasa cuando se traslada un peso. Se traslada una distancia determinada. Eso tampoco tiene mayor importancia. Lo que quiero que sepáis es que siempre que trasladamos en un barco un peso, de donde sea a donde sea, el centro de gravedad se mueve en el mismo sentido que el traslado del peso. Y luego a continuación tenemos varias preguntas de los exámenes de las Islas Baleares, tanto de Ibiza como de Menorca como de Mallorca. Ya os digo que yo enfoco este curso al examen en Baleares. Bueno, vamos a hacer el examen, las preguntas de examen correspondientes a diciembre de 2019. Y el resto que hay detrás os las dejo a vosotros para que las veáis estudiando y las vayáis pensando vosotros por vuestra cuenta. Bien, empecemos. Primero, el punto de aplicación de la resultante de todos los pesos del barco, se denomina desplazamiento, centro de gravedad, centro de carena o altura metacéntrica. Habíamos dicho que donde resultan aplicados los pesos del barco es el centro de gravedad. Es importante que veáis cómo enfocan las preguntas de examen para que así, de esa manera, vosotros enfoquéis vuestro estudio. Otra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Ninguna. Que Km es igual a Kg, equilibrio inestable. Km es mayor que Kg, equilibrio estable. Km menor que Kg, equilibrio indiferente. Habíamos dicho que cuando Km era igual a Kg, el equilibrio era indiferente. Habríamos dicho que cuando Km es mayor que Kg, el equilibrio, cuando Km es mayor que Kg, el equilibrio es estable. Y habíamos dicho que cuando Km es menor que Kg, el equilibrio es inestable. Luego la respuesta correcta es la C. Esta es una pregunta, como veis aquí, del examen de diciembre de 2019. Señale la opción falsa. Fijaros también que en algunas preguntas nos piden que busquemos la opción falsa, no la opción correcta. Por eso en el examen hay que leer deprisa, pero despacio. Desprisa, pero fijándonos en lo que nos preguntan. El valor de Gm debe estar comprendido entre un mínimo para la seguridad del buque y un máximo para que no haga incómoda la vida a borde. Esto es correcto. Habíamos dicho que el Gm, que está directamente relacionado con el paradrizante, no debe de ser ni muy grande ni muy pequeño. Seguridad y comodidad. Un barco con mucha altura metacéntrica se comporta rígidamente, sí, adreciándose violentamente y rápidamente con fuertes balances. No es factible variar el kg del buque. Hemos dicho que sí, que el kg se puede variar. K no, que es la quilla, pero G es el centro de gravedad. Entonces, si nosotros embarcamos o movemos pesos a bordo, el centro de gravedad lo podemos variar. Cuando la altura metacéntrica es escasa, el barco da balances amplios y de gran duración. Es un barco blando. Con lo cual, la falsa es la C. También es de diciembre esta pregunta. En relación a la estabilidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Atendiendo al ángulo de escora se denomina estabilidad inicial transversal cuando el ángulo de escora es superior a 15. El km de una embarcación dependerá del calado de la misma. Consideramos el centro de carena al punto resultante, bueno, vamos una por una. Atendiendo el ángulo de escora se denomina estabilidad transversal
cuando el ángulo de escora es superior a 15 grados. Habíamos dicho que la estabilidad inicial es cuando el ángulo de escora es inferior a 10. ¿El km depende del calado de la misma? Sí. La altura metacéntrica, el metacentro, depende del calado del barco. Mientras más calado, variaremos el punto de aplicación del centro de carena nuevo, con lo cual el m. ¿Consideramos el centro de carena el punto resultante de la aplicación de todas las fuerzas de empuje que sufre el barco sumergido en un fluido? Sí. ¿La estabilidad es la propiedad que tiene el barco de recuperar su posición de equilibrio cuando lo pierde por causas externas? Sí. Luego la correcta es la que es la falsa. Habíamos dicho que la estabilidad inicial transversal y cuando el ángulo de escora es inferior a 10 grados. ¿A qué se denomina GM? Es un sistema de comunicación, es la distancia entre el centro de gravedad y el mar, es la distancia entre el metacentro y el centro de gravedad del barco, por aquí van los tiros, me temo, es la distancia entre el gonio y la manga. Estamos hablando de estabilidad, obviamente es C. GM es la distancia entre el centro de gravedad y el metacentro. Examen de diciembre, repito. En función de qué parámetro de los abajo listados obtenemos una altura del metacentro transversal sobre la quilla de una embarcación. De la manga poco tiene que ver con la altura metacéntrica. La eslora tampoco. El GRT de la embarcación tampoco. El calado sí. Si el barco cala más o cala menos, esta figura geométrica va a variar. Con lo cual, si varía esta figura geométrica, varía esta línea roja y varía la intersección, con lo cual varía el metacentro. La respuesta correcta es la D. Esta pregunta es muy recurrente. Nos van a preguntar si el metacentro depende del calado. Afirmativo. En relación a la estabilidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Busquemos la falsa, pues. Consideramos el centro de carena el punto resultante de la aplicación de todas las fuerzas de empuje que sufre el casco por estar sumergido en un líquido. Sí. ¿La estabilidad es la propiedad que tiene el barco de recuperar su posición de equilibrio? Sí. Atendiendo el ángulo de escora se denomina estabilidad inicial cuando el ángulo de escora es superior a 17, a 15. No. ¿El km de una embarcación depende del calado? Sí. Correcta, la C. Es la falsa. El ángulo de escora se denomina estabilidad inicial transversal cuando el ángulo de escora superior a es menor de 10 grados. ¿En qué circunstancias podríamos quedarnos con una escora permanente? Cuando la embarcación se encuentra en equilibrio indiferente, cuando la altura metacéntrica es nula, cuando el km es igual a kg o todas son correctas. Cuando la embarcación se encuentra en equilibrio indiferente, sí, escoramos el barco y ahí se queda. ¿La altura metacéntrica es nula? Sí, G coincide con M, luego Gm es 0, correcto. Cuando el Km sea igual a Kg, también, todas son correctas. D. Y bueno, de este pelo son todas las preguntas que nos van a hacer en el examen. Y como veis, a continuación, en este tema, en el tema 1.1 estabilidad, tenéis un montón de preguntas. Son preguntas que todas yo he extraído de diferentes exámenes. Entonces se trata de que entendáis el tema y hagáis todas estas preguntas. Y si respondéis todas esas preguntas y lo tenéis claro, ya está el tema estudiado. De este tipo de preguntas no va a salir el examinador. Por ahí van los temas. Os recuerdo que vamos a enfocar nuestros estudios de forma práctica, a probar el examen. Y si os estudiáis este tema, os lo leéis y os estudiáis todas las preguntas de examen, estas preguntas que os van a hacer de estabilidad las tenéis superadas. Nos vemos en el siguiente tema. Un saludo.